Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Live, una iglesia con corazón. ¿Cómo están, iglesia? Los invitamos a que te levantes ahí donde estás y glorifiques junto a nosotros el nombre del Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Como me cautivó hasta lejos, siento resonar como un eco. Como me cautivó hasta lejos, siento resonar como un eco en mi corazón. Y en cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Como me cautivó hasta lejos, siento resonar como un eco. Como me cautivó hasta lejos, siento resonar como un eco en mi corazón. Con tus palmas. No creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Como me cautivó hasta lejos, siento resonando como un eco. Como me cautivó hasta lejos, siento resonar, resonar. Como me cautivó hasta lejos, siento resonar como un eco. Como me cautivó hasta lejos, siento resonar como un eco en mi corazón. En mi corazón. Póngase ahí en tu casa donde estás, levantas tus palmas al Rey, le das honra, le das gloria. Te exaltamos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Te damos gracias, porque en ti está nuestra esperanza, Señor. En ti está nuestra fuerza. Porque cuando somos débiles, tú entonces te glorificas en nosotros. Porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Que nuestras casas son tus moradas. Que no estamos solos, sino que es tu Espíritu Santo que día y noche nos guía.
porque eres tú quien llenas todo vacío, toda soledad que pueda haber en nuestra alma, en nuestro espíritu, que solamente tiene tu nombre, porque fuimos hechos para estar contigo, para amarte, para glorificarte, para adorarte con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, porque tú vienes a nuestro encuentro cuando te adoramos, cuando te exaltamos. Estamos seguros, Señor, que tú estás con nosotros. Estamos seguros que hoy podemos levantar nuestras manos a ti y que en ti encontramos respuesta, en ti, Espíritu Santo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón.
Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y profetizamos. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Espíritu Santo, avívalo, aviva tu iglesia, aviva tu casa. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Feliz y bendecida noche. Dios les bendiga, nuestro Padre eterno, el Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, el Espíritu Santo, llene este día tu hogar, que tu casa se llene este día de su gloria, de su presencia. Hoy estamos tan agradecidos al Señor porque una vez más nos permite estar en la casa de Él para permitir que siga el sonido de su voz saliendo. Como dice este salmo que acabamos de leer, por toda la tierra salió su voz. Hoy damos gracias al Señor porque una vez más podemos venir como iglesia y estar juntos. Hemos estado adorando al Señor, así es que hemos comenzado diciéndole al Señor que Él es milagroso, que Él abre caminos. Hemos comenzado este día adorándole a Él y qué bueno es poder decir este día, mis amados, aun cuando usted está en casa, bienvenidos a esta casa de Dios, Iglesia Gran Campaña de Fe por este tiempo, por internet, ¿verdad? Online. Y damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido en este tiempo, ya vamos para 7 meses, pero qué bueno es saber que Él no nos ha soltado de su mano. Qué bueno es saber que el Padre, el Todopoderoso, el grande en batalla, el Dios de milagros, sigue siendo Dios. Y a Él nada se le ha escapado de sus manos y hoy podemos decirle al Señor gracias porque hemos tenido una semana muy bendecida. Si usted fue bendecido, por favor dígame allí en casa, amén. Usted puede ver allí esas imágenes, ¿verdad? Y vemos la iglesia adorando al Señor. Y usted en casa también, continuemos adorando al Señor. Y también este es un día maravilloso para poder seguir declarando que Mérida y Venezuela son de Cristo. En estos días un hermano me preguntaba, pastor, ¿cómo es eso de que Mérida y Venezuela son de Cristo? Es que todos ustedes están declarando que todos serán para Cristo y es que todos van a ser convertidos. Pues mira, nosotros estamos declarando de verdad que Mérida es de Cristo, que Venezuela es de Cristo y bueno, todo aquel que reciba a Jesucristo, ¿verdad? Pues será de Cristo. Todo aquel que reciba a Jesucristo como su Salvador vendrá entonces a estar bajo el reinado de nuestro Señor. Nosotros tenemos que hacer la tarea, así es que mi amado hermano, confiese cada día que Mérida le pertenece a Cristo, que Venezuela le pertenece a Cristo y por supuesto no dejes entonces de llevar la palabra, el evangelio de salvación. Mira esas imágenes tan hermosas allí de nuestra ciudad. Qué bueno este día también poder una vez más saludar a nuestro pastor Jimmy y nuestra pastora Jill. Pastores, les enviamos un saludo fraternal desde acá de la iglesia. Qué bueno es saber, pastores, que el Señor está con nosotros, está con ustedes. Y este día tenemos un anuncio muy importante. Por favor, preste atención a este anuncio. El próximo domingo 11 de octubre, tendremos como invitado especial para traer la palabra a el pastor Jonathan Sousa. Así es que por favor, corra la voz, ¿verdad? Para que la iglesia pueda reunirse el domingo en casa y pueda sintonizar entonces a través del canal de YouTube nuestros 3 servicios, 11 de la mañana, 4 de la tarde y 8 de la noche, y tendremos una palabra que va a edificar nuestras vidas, así como estamos clamándole al Señor que el día de hoy también Él edifique nuestras vidas. Así es que, pastores, les enviamos un saludo y seguimos en contacto, seguimos en oración y de verdad quiero decirles que les amamos mucho, así como ustedes nos aman también a nosotros. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración, ¿verdad? Qué hermosos los niños, ¿verdad? En casa también este día pueden escuchar la palabra.
Vamos a inclinar nuestros rostros allí, por favor, y vamos a cerrar nuestros ojos para declarar que la palabra de Dios es viva. Ore conmigo, por favor. Padre nuestro, amado Señor, este día estamos delante de tu presencia declarando que Jesucristo es nuestro Señor. Estamos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gloria y honra. Señor, hoy disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, para que por favor, Espíritu Santo, ministres a cada corazón. Señor, es tu palabra la que estamos queriendo recibir hoy. Es tu ministración, Señor, la que hoy necesitamos. Señor, esa palabra que edifica, que renueva, que consuela, que da aliento, esa palabra que nos fortalece, Señor. Hoy disponemos nuestros corazones para escucharte. Espíritu Santo de Dios, enséñanos. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mis amados, el día de hoy hay un tema por allí que está bien escondidito por allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, y el tema es tiempos de refrigerio. Y de verdad en este tiempo, ¿verdad? Así como hemos visto tanta dificultad, tanta tribulación, tanta angustia. Hemos visto tantas personas en estado depresivo, en estado de pánico, producto de la situación de la pandemia, producto también de tantas situaciones, ¿verdad?, que particularmente cada persona está viviendo. Y qué bueno es saber que el Señor nos ha prometido tiempos de refrigerio. ¿Sabe? Qué bueno es saber que el Señor tiene para sus hijos, escuche bien, un oasis donde usted y yo podemos estar seguros allí en ese oasis, podemos descansar, podemos tener la sombra que Él nos da, podemos tener el agua de vida, podemos tener el descanso. El Señor este día nos habla de tiempos de refrigerio. ¿Sabe? El Señor ha destinado para sus hijos tiempos de refrigerio, refrigerio espiritual, un descanso en el espíritu. El Señor quiere que usted y yo podamos en este tiempo realmente echar todas nuestras ansiedades delante de Él. El Señor dice en su palabra: echen sus ansiedades, sus preocupaciones, tráiganlas a mí, dice el Señor. Y entonces es allí donde podremos hallar ese refrigerio, ese oasis, ese descanso. Y dice el Señor entonces que Él nos alcanzará cada día con su oportuno socorro. Así es que, mi amado, tenga en cuenta que este día el Señor quiere que usted y yo salgamos un poco de esta situación, ¿verdad? Alguien me decía en estos días: pastor, de verdad decidí no escuchar más noticias, porque cada vez que me siento y veo las noticias, eso de verdad me hace mucho daño. Le digo: bueno, te felicito. Y es que, ¿sabe? Es necesario que usted viva en paz, que usted viva una vida realmente relajado en los brazos del Señor. ¿Sabe? No es posible que nosotros como hijos del Señor no entendamos que el Señor quiere para nosotros lo mejor. El Señor no quiere que nosotros andemos por allí de cabeza, que andemos por allí deprimidos, ansiosos. Él quiere que nosotros confiemos en Él, y para eso el día de hoy entonces vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí en casa. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y estamos leyendo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en casa, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces hoy vamos a el estudio, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere predicar este día, nos quiere enseñar. Está encerrado en el arrepentimiento, en la conversión, en la transformación de la vida del hombre. Y es en ese momento entonces que dice la palabra que el Señor, escuche bien, desde su presencia nos da a nosotros tiempo de refrigerio. Diga conmigo: tiempos de refrigerio. ¿A cuánto le gustan las vacaciones? ¿Verdad que es rico poder tener un tiempo para ir y pasar unos días de descanso? Sí, tal vez en la playa, en la montaña,
tal vez ir y lanzar un anzuelo, tal vez ir y quedarse en una carpa y tener un tiempo de relax. ¿Verdad que es hermoso? ¿Sabe que es duro cuando entonces el hombre se convierte en una máquina de trabajo y se convierte en una máquina de pensamiento, un pensamiento que le invade, que le ataca, un pensamiento que lo hace ir de más a menos? Eso es muy duro para la vida del hombre. Y el Señor, note usted que el Señor nos habla este día de una manera directa y Él dice que es tiempo de refrigerio, que vienen de Dios hacia el hombre. ¿Realmente lo deseas? Es una pregunta, ¿verdad?, que hoy podemos hacernos. ¿Tú realmente necesitas un tiempo de refrigerio? ¿Un tiempo de descanso espiritual? ¿Necesitas realmente sentir la paz, el gozo, el descanso del Señor? Entonces dile al Señor este día: sí, Señor, yo lo quiero. Pero ojo con lo que Él nos enseña. Él dice: así que arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Note usted que ahí hay dos palabras, y es arrepentimiento y conversión. Y dice: para que sean borrados vuestros pecados. La única forma que venga el perdón del nuestro Señor a cada corazón, a cada vida, es que haya un arrepentimiento genuino, es que haya una conversión genuina. Y dice entonces: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabe? Por más que usted y yo nos propongamos en nuestro corazón de inventar situaciones para tener tiempos de descanso, nunca va a ser, pero ni cerca del tiempo de refrigerio que Dios ha preparado para la vida del hombre. Ahora, vamos entonces a adentrarnos al estudio de lo que Dios nos quiere enseñar. Y hoy vamos a tomar entonces como lectura principal, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 12 al 21. Y vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Si usted tiene esa versión, pues siga la lectura. Y si no, pues con la Biblia que usted tiene, por favor. Capítulo 3 del libro de los Hechos, versículos 12 al 21. Dice la palabra del Señor. Aquí viene hablando en los primeros versículos. Voy a pedirle que usted lo pueda leer en su casa. Pero viene hablando que estaba Pedro y Juan, y entonces fueron y entraron a un templo, y allí en esa puerta del templo, ¿verdad?, ahí estaba una persona que era paralítica. Pero esta persona lo llevaban y lo dejaban allí todo el día para pedir limosna, para pedir. Y dice la palabra que cuando aquel hombre vio a Pedro y a Juan, inmediatamente él estaba con la expectativa de que le iban a dar dinero. Y él fue y extendió seguramente sus manos para que Pedro metiera su mano en el bolsillo y le diera algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Y entonces aquel hombre fue conmovido, y dice la palabra que entonces Pedro oró por ese hombre y le agarró y le dijo: te declaro sano en el nombre de Jesús. Y entonces, sujetándolo de su mano, dice que aquel hombre se paró y se puso firme y empezó a dar saltos, y ocurrió un milagro maravilloso. En ese momento toda la gente estaba en el templo. Los que conocían a este paralítico quedaron abismados, quedaron sorprendidos. Y a partir de ese momento es que vamos a tener la lectura. Dice entonces: Pedro vio esto como una oportunidad. Lo que había ocurrido, Pedro lo vio como una oportunidad. ¿Para qué? Para predicarle al pueblo, para predicarle acerca del evangelio de salvación. Y dice: y se dirigió a la multitud y le dijo: pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? Le digo: ¿por qué se sorprenden? Porque todos estaban atónitos, dice la otra versión, la Reina Valera, de ver que aquel hombre había sido sanado. Pero aquellas personas estaban sorprendidas y estaban poniendo su mirada en Pedro seguramente y en Juan. Ellos estaban diciendo: estos hombres, ¿cómo es? ¿Qué milagro tan grande que han hecho? Y se habían olvidado las palabras que Pedro declaró sobre aquel hombre: en el nombre de Jesús te declaro sano. Entonces dice: ¿qué hay de sorprendente en esto?, les dice Pedro a la multitud. ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Esto es de verdad de llamar nuestra atención.
¿Sabe? Dios quiere que nosotros vayamos y oremos en el nombre de Jesús. Y no solamente declarar el nombre, es saber que realmente Jesús es el que está haciendo el milagro. Pero en aquel momento las personas estaban ya de alguna manera queriendo idolatrar a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice: un momento, ¿por qué se sorprenden? No somos nosotros. Y vamos a seguir la lectura. Dice el versículo 13: pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados. Él está diciendo, es Él el que está obrando. Él es el Dios de maravillas, el Dios de milagros, el milagroso que abre caminos, el milagroso, el que abrió el mar rojo en dos para que el pueblo pasara. Él es el Dios de milagros, el Dios que levanta al paralítico, el Dios que da vista al ciego, el Dios que alimenta al hambriento. Él es el Dios, el que cambia las vidas. Y dice entonces, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Le está diciendo Pedro a la gente: ¿sabe qué? Hoy se glorificó Jesucristo cuando este milagro ocurrió. Y es que Dios le dio gloria a Jesús al hacer este milagro. El mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Y entonces Pedro, de una manera muy sabia, porque estaba en el Espíritu, empezó a ministrar al corazón de aquellas personas. Pedro les empieza a decir: ¿saben qué? Ustedes son los que rechazaron y tuvieron la oportunidad de haber dejado libre a Jesucristo, pero lo cambiaron por aquel bandido, y más bien dejaron libre a Barrabás. Estamos hablando de que esto fueron unas semanas después de lo que había pasado allá en la cruz del Calvario. Y entonces allí Pedro les está haciendo ver que había un pecado que el pueblo tenía que reconocer y del cual tenía que arrepentirse, y tenían que llegar a una conversión de una vida para realmente poder tener esos tiempos de refrigerio que hoy estamos hablando. Dice el versículo 14: ustedes rechazaron a ese santo y justo. Les está hablando de Jesucristo. Y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Sabe? Pedro les está hablando y aprovechando aquella oportunidad donde esta gente estaba abismada por el milagro que había ocurrido, y les está diciendo: no se dejen llevar por el milagro, solamente es necesario que su vida sea salvada. Y les dice: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Inmediatamente Pedro le sigue hablando del poder de Dios, de los milagros de Dios. Pedro le dice: aunque lo mataron, Dios lo resucitó al tercer día, lo levantó con su poder. Y Pedro le dice: y nosotros somos testigos de ese hecho. ¿Sabe? No son cuentos de carretera lo que Pedro les estaba hablando. Unas semanas antes había ocurrido esto, y Pedro les dijo: nosotros fuimos testigos de esto que ocurrió. Versículo 16: por la fe en el nombre de Jesús, escuche bien, este hombre fue sanado. Por la fe, diga conmigo: por la fe. Ese hombre, el paralítico, fue sanado en ese momento. Pero note usted que dice: este hombre fue sanado en el nombre de Jesús. Ese hombre no fue sanado en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Juan, ni en el nombre de ningún otro. Fue sanado en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Fue sanado en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Fue sanado en el nombre de Jesús, y porque Jesús fue quien lo sanó. Porque, ¿sabe? De repente pudiésemos nosotros caer en el error de decir: bueno, en el nombre de Jesús te declaro sano, y yo estoy esperando que seas sano porque yo soy el que estoy aquí para que tú seas sano. No. Realmente es Jesucristo. Cuando usted ore por alguien, cuando yo oro por alguien, debo entender, usted debe entender, debemos entender, mis amados, que estamos declarando en el nombre de Jesús. Escúcheme bien, pero debemos esperar que realmente Jesucristo sane a esa persona, que se cumpla la promesa del Señor, que se cumpla que ya Él lo sanó allá en la cruz del Calvario. Pero es entender que no es para la gloria del hombre, es para que una vez más Jesucristo sea glorificado como fue en ese momento. Ahora, dice: y ustedes saben que Él antes era un inválido. Pedro les está diciendo:
Ojo, que no se les olvide, porque es que a veces somos tan rápidos para olvidarnos los milagros del Señor. ¿Sí? Pedro les está diciendo, mira, no se salgan por favor de la situación. Es un inválido que estuvo años allí postrado. Ustedes lo vieron, él no tenía ni fuerzas, ni la salud, ni la capacidad de levantarse, y lo vieron dando saltos, y aquí está. Los tenía asidos, dice el paralítico a Pedro y a Juan, los tenía agarrados de la mano. Y entonces dice, la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Pedro les está diciendo, nosotros fuimos testigos de que Dios el Padre levantó a Jesucristo de la muerte, y ahora hoy somos testigos, y ustedes son testigos de que la fe en el nombre de Jesús ha hecho que este hombre sea sanado. Versículo 17, él les dice, amigos, hermanos, dice la otra versión, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pedro, de una manera muy sabia, ¿verdad? Él les está hablando, les está llegando con el mensaje, les está llegando al alma, al corazón, y les dice, yo entiendo, ¿verdad? Después que le dijo que ellos lo habían asesinado, yo sé que lo hicieron por ignorancia, pero Dios, les dice, Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Y aquí estamos con nuestro versículo central, el 19. Ahora pues, en esta versión, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Versículo 20, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Él les está diciendo, ustedes estaban esperando tal vez un Mesías que viniera como un gobernador, que viniera de otra manera, y rechazaron al Mesías. Pero Él les está diciendo, ¿saben qué? Él nuevamente les enviará a Jesús, y es lo que estamos esperando. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, el Mesías designado para nosotros, para todos. Es para toda la humanidad. Y el versículo 21 dice, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Él está ya sentado a la diestra de Dios Padre, esperando ese momento cuando Dios entonces lo envíe nuevamente a buscar a su iglesia, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Muy bien, entonces, tomemos en cuenta, ¿verdad?, que nuestro tema del día de hoy son tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio que Dios quiere que usted y yo tengamos. Tiempos de refrigerio que el Señor quiere que nosotros tengamos como una esperanza, como un presente y como un futuro. ¿Sabe? Vendrá un tiempo donde será el tiempo del descanso. Vendrá un tiempo donde será ese tiempo que será el tiempo de los tiempos, el tiempo de estar en la presencia del Señor. ¿Qué mayor refrigerio que ese? Estar viéndole a Él cara a cara, estar ahí en el reino milenial, reinando juntamente con Él, estar por la eternidad en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. ¿Sabe? Pero el Señor nos habla de un tiempo de refrigerio también acá en la tierra. ¿Sabe? La vida de los hijos de Dios no es para que solamente estemos anclados ahí en el sufrimiento. Sí, por supuesto. Por supuesto que vamos a sufrir. Es bíblico, la palabra dice que nosotros vamos a padecer por un poco de tiempo. Pero el Señor dice, yo tengo para mis hijos que se han arrepentido, que se han convertido y que han sido limpiados sus pecados, han sido lavados sus pecados y han sido transformados. Yo tengo para ellos planes de bienestar. Yo tengo para ellos tiempos de refrigerio. Yo tengo un oasis para ellos. Yo tengo ese oasis que en medio del desierto, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, cuando estamos ya que no podemos dar un paso más, que ya estamos deshidratados porque el sol nos está pegando, porque ha dañado nuestra piel, cuando ya prácticamente está la piel en carne viva y va a empezar a sangrar producto de las dificultades, de las vicisitudes de la vida, de esas situaciones tristes, amargas, difíciles, fuertes. El Señor dice, yo tengo un oasis en medio del desierto.
Yo tengo un oasis donde ha crecido la vegetación, donde hay agua limpia, donde hay sombra, donde hay praderas para que descanses. Yo tengo un oasis para ti. ¿Sabe qué bueno es saber que tenemos entonces ese oasis en medio de este desierto? En medio de los desiertos que vivimos, que pasamos. Qué bueno es saber que podemos llegar a ese oasis y ahí está la presencia del Señor. Él desde su presencia ha preparado tiempos de refrigerio para sus hijos. Dice entonces nuestro versículo central, el versículo 19, en la versión Reina Valera: así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué tal si lo lee conmigo a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Diga conmigo: arrepentíos. Ahora diga: convertíos. Diga conmigo: para el perdón de nuestros pecados. Y diga conmigo: para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a ver entonces este día esos 3 aspectos que el Señor nos está señalando. En tiempos de refrigerio, mis amados hermanos, el primer aspecto que Él nos habla es acerca del arrepentimiento. Dios quiere que definitivamente cada hombre, cada mujer se arrepienta de los pecados cometidos. Dios quiere que esa persona, en esa persona haya una metanoia, ¿sí? Del griego metanoeo, ¿sí? Es esa palabra que significa arrepentimiento. Dios quiere entonces que en esa persona, ¿verdad? Dice la definición, su significado literal del griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. Dios quiere, mi amado, que dejemos ese camino por el que andábamos, ese camino de pecado, ese camino de muerte, ese camino de tinieblas, de oscuridad, ese camino de derrota. Eso es arrepentimiento, que dejemos el pecado. La palabra dice que el que confiesa el pecado y se aparta alcanzará misericordia. Libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13. Pero dice que el que los oculta no prosperará. Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga arrepentimiento en su vida. Y dice entonces en el libro de Mateo que Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, usted va a conseguir que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que cada uno de las personas se arrepienta de sus malos caminos. Deje esos malos caminos atrás, deje el pecado. ¿Sabe? Arrepentimiento es reconocer que la persona es pecadora. Es reconocer que soy pecador, es reconocer mis faltas delante del Señor. Arrepentimiento es decir: de verdad estaba caminando en medio del pecado, estaba en medio de las tinieblas, estaba allá en aquel lugar sucio. Mi vida estaba yendo por ese camino, y arrepentirse entonces es apartarse y no volverlo a hacer. Recordemos que la palabra del Señor dice allá en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentimiento. Dios nos habla este día. ¿Quieres tiempos de refrigerio? Número 1, diga conmigo: metanoia. Diga conmigo: arrepentimiento. Es necesario que haya arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido, dice allá en el Evangelio según San Marcos. Porque ya el reino de los cielos se ha acercado. Qué bueno es poder decirle al Señor todos los días: Señor, venga tu reino. Porque el reino del Señor se ha acercado. Pero venga tu reino a esas personas que aún no te conocen. Señor, que yo siga estando bajo tu reinado, pero que venga tu reino para aquel pecador que está en las tinieblas. Tiempo
que refrigerio, pero para tener ese tiempo de refrigerio en medio de la tribulación, de la ansiedad, de estos tiempos tan difíciles, 2020, no pensábamos que íbamos a tener esta situación. Nadie vislumbraba esto, solamente el Señor sabía lo que iba a ocurrir. Pero sabe, en medio de esta situación, el Señor tiene un oasis. Pero, diga conmigo, número 1, arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado y es necesario que haya arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento en la vida del hombre, ¿verdad? A través de ese arrepentimiento que vamos allá a la cruz del Calvario, Jesucristo limpia nuestros pecados, nos perdona, ¿verdad? Y entonces, después de eso es que viene el descanso espiritual. Y cuando pienso en esta frase del descanso espiritual es que, ¿sabe? Un esclavo trabaja día y noche, muchos hasta tienen los grilletes puestos, las cadenas y no son libres, pero sabe, cuando usted conoce la verdad, dice la palabra, la verdad te hace libre y ahí comienza el tiempo de refrigerio. Pero ¿qué hacer? Es necesario entonces, dice el Señor, si quieres tener ese descanso espiritual, si quieres tener ese tiempo de refrigerio, diga conmigo, entonces debe haber arrepentimiento. Recordemos entonces que hay que reconocer el pecado y alejarse de él. Número 2, muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo sin apartarse de su pecado y sin admitir su propia desobediencia. Y sabe, de esa manera, así no funciona. Así no nona, dice la canción de este hermano dominicano. Así no nona. De esta forma no funciona, mi amado hermano. Si realmente nosotros queremos estar identificados con Jesucristo y tener las bendiciones y los beneficios de Jesucristo, escúcheme bien, tenemos que estar apartados del pecado. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que admitir que fue por nuestra desobediencia. Eso fue lo que Pedro trató de decirles al pueblo de Israel en ese momento. ¿Sabe? Ustedes fueron los que lo asesinaron, producto de la ignorancia. Pero Él les dice, hay un momento donde el Señor quiere que tú te arrepientas. Hay un momento donde el Señor te dice, así como le dijo Pedro al pueblo de Israel en ese momento, arrepentíos y convertíos. El Señor es lo que este día nos está diciendo. Debemos arrepentirnos entonces. Recuerde, el primer paso para recibir perdón entonces es confesar el pecado y alejarse de él. Al principio el arrepentimiento parece doloroso, ¿sabe por qué? Porque a veces como que no queremos alejarnos del pecado. Le hemos agarrado gusto al pecado y al principio el arrepentimiento va a parecer doloroso, renunciar a ciertos pecados, pero escuche bien, Dios te dará un mejor camino. Dios te dice, hijo, arrepiéntete y conviértete y entonces yo te llevaré por el camino, por la senda eterna, por el camino de la vida de Jesucristo. Y entonces, ¿sientes la necesidad realmente de darle un descanso a tu alma este día? Pues entonces comienza por confesar el pecado y arrepentirte. Número 2, en tiempos de refrigerio, Dios entonces está demandando de nosotros que haya conversión. Diga conmigo, conversión. Número 1, arrepentimiento, metanoia. Número 2, diga conmigo, conversión. Es necesario, el Señor dijo, arrepentíos y convertíos. ¿Y qué es conversión? Conversión es cambio. Conversión es dejar atrás el pecado, ¿verdad? Un cambio de 180 grados, como podemos ver allí en la imagen, ¿verdad? Y entonces ir en el lado opuesto. Dejo el pecado para ir rumbo a la santidad. No podemos decir que vamos a dar un cambio de 360 grados porque sería volver a caer en el mismo punto. ¿Sabe? Realmente, escuche bien, cuando hay arrepentimiento, apartarse del pecado y hay conversión, entonces, pensaba en esto, y es en las casas de cambio. Cuando usted va a una casa de cambio y usted lleva unos pesos, ¿verdad? Hablemos de pesos. Y usted quiere que le den dólares por esos pesos, usted lleva y deja todo aquel paquete de pesos allá para que le den unos dólares. Usted sale de esa casa de cambio con dólares. Antes, ¿qué tenía? Diga conmigo, pesos. Cuando sale de la casa de cambio, ¿ahora qué tiene? Diga conmigo, dólares. Ahora usted ya no tiene en su bolsillo, en su billetera, pesos. Ahora lo que tiene son dólares. Hay un
cambio, hay una conversión. Ese cambio, mi amado hermano, es que usted ya no va a pensar, bueno, tengo unos pesos y voy a ir a comprar con pesos. No, usted ahora va a pensar que tiene dólares en su bolsillo y va a ir a comprar ¿con qué? Con dólares. Eso es un cambio, hubo una conversión, pero usted tiene que estar consciente de eso que está pasando. Yo pensaba en esto y yo decía, Señor, es como cuando vamos entonces a la casa de cambio del cielo y vamos a tu presencia, Señor, y te decimos, Señor, aquí está esta vida que realmente no vale nada, esta vida que realmente está muerta en delitos y pecados. Aquí está esta vida, Señor, reconozco, me arrepiento. Esta vida que lo que ha hecho es ofenderte, esta vida que te llevó allá a la cruz del Calvario. Aquí está esta vida, Señor. Y entonces la dejamos allí en la cruz del Calvario. Y el Señor hace en nuestras vidas una conversión. Y ahora salimos de aquel lugar llenos del Espíritu Santo, llenos de vida eterna. Salimos de la casa de cambio del cielo ya revestidos con la vestidura de Cristo. Salimos de la casa de cambio del cielo llenos de luz, ya no de tinieblas, llenos de santidad, ya no de pecado, llenos de vidas, ya no de muerte. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ir a la casa de cambio del cielo? Hoy es un día maravilloso para arrepentirse y convertirse. Dice la palabra que estamos leyendo, así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Diga conmigo, tiempos de refrigerio. Encontré esta imagen que dice, si un cambio de lentes mejora tu vista, un cambio de pensamiento mejora tu vida. Tiene que haber un cambio. Me encanta escuchar a nuestro líder del ministerio carcelario cuando él dice, cuando va a la cárcel y le habla a los que están privados de la libertad, le dice, ¿sabes qué? Cambia tu manera de pensar para que entonces cambie tu manera de vivir. Un cambio de pensamiento definitivamente mejora tu vida. Es lo que el Señor nos dice en Romanos 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante de la renovación de su mente. Tiene que haber un cambio, escuche bien, tiene que haber un cambio y vamos a ir al siguiente punto que es la transformación. Pero ese cambio tiene que hacerlo, es Jesucristo en nosotros. Y entonces dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Podrás comprobar ese oasis, podrás vivir en ese oasis disfrutando la voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo? Cuando entonces cambiemos nuestra manera de pensar. Cuando estemos arrepentidos y hay una conversión, entonces viene el Señor y renueva a través de su palabra nuestra mente, escuche bien, para que comprobemos nosotros entonces cuál es la voluntad de Dios. Y diga conmigo, es buena. Tiempo de refrigerio para ti, mi amado. Diga conmigo, es agradable. Tiempo de refrigerio para ti. Y diga conmigo, esa voluntad del Señor es perfecta. Entonces, en tiempos de refrigerio, ¿verdad? Definitivamente vemos en la Biblia que en esa parte de la conversión hay unos cuantos ejemplos que podríamos citar el día de hoy de los cambios que Dios hizo en la vida de muchos hombres. Vamos a mencionar rápidamente 6. Sí, hay 2 publicanos recaudadores de impuestos que fueron Mateo y Zaqueo. ¿Sí? Y Dios los sacó de esa vida donde ellos eran recaudadores de impuestos y seguramente cobraban más de lo que hacían, y entonces Dios los hizo una nueva criatura. Eso es un cambio. Encontramos 2 mujeres que cambiaron su vida de pecado para entonces seguir al Señor Jesucristo. Una de ellas fue la mujer adúltera. Aquella mujer, el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es un cambio. Deja esa vida de adulterio atrás y ve y no peques más. Y la otra es la mujer samaritana. Recordemos que después que el Señor le dijo a aquella mujer que tomara de esa agua de vida y que no iba a tener sed más nunca, aquella mujer salió de aquel lugar
que había estado hablando con Jesús y fue allá donde estaba la gente en el pueblo y empezó a predicar de lo que Dios le había dicho, Jesucristo le había dicho, y aquella mujer estaba convencida de que el mismo Jesucristo había hablado con ella y entonces ella estaba experimentando un cambio. Encontramos a un endemoniado, el endemoniado gadareno, que aquel hombre, cuando supo que Jesús estaba allí, él quería ser liberado y fue a la presencia de Jesús, y el Señor Jesús le ordenó a aquellos demonios que salieran de aquel hombre. Pero recuerde que dice la palabra que aquel hombre entonces quería estar al lado de Jesús, y el Señor Jesús le dijo: ve allá a tu casa, ve allá a tu provincia, ve y entonces habla de lo que el Señor hizo en ti. Y ahí fue el hombre, y ese hombre fue cambiado. Y encontramos también otros ejemplos más, infinidad de ejemplos, ¿sí?, que nos habla la palabra. Pero hay un ejemplo bien significativo, y es el ejemplo de Saulo de Tarso. Mira, mi amado hermano, Saulo tuvo un cambio de vida, tuvo una conversión, tuvo un arrepentimiento, luego una conversión y después una transformación en su vida. Y vamos a pasar entonces a nuestro tercer punto. Diga conmigo: metamorfosis. Metamorfosis es una palabra en latín, sí, que es traducido para el griego en transformación. Dios quiere entonces que en nuestra vida haya una transformación, pero una transformación, escuche bien, donde usted y yo lo único que tenemos que hacer, por favor, présteme atención, es escuchar la voz del Señor, que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón, y abrir la puerta. Es lo único que tenemos que hacer. De lo demás se encarga Él. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice: así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Mi amado, es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo quien viene, es el mismo Dios quien viene y nos transforma, quien nos hace una nueva criatura. Es la palabra del Señor que es viva, que es eficaz, que viene a nuestras vidas y entonces empieza a hacerse carne en cada uno de nosotros. Escuche bien, y entonces la palabra nos habla y nosotros inmediatamente al escuchar la palabra entonces empezamos a ser transformados, porque hemos decidido abrir la puerta para que el Señor Jesucristo venga y obre. Y encontramos allí, ¿verdad?, ese ejemplo de la metamorfosis de la mariposa en este caso. Hay otros ejemplos más: la metamorfosis de la rana, metamorfosis de otros animales, anfibios, insectos, ¿sí? Pero entonces veamos algo aquí milagroso definitivamente, y es que, ¿sabe?, el gusano no hace nada para llegar a ser esa hermosa mariposa que usted ve ahí en la imagen, y empezar después que estaba arrastrándose, y ahora sale volando a conquistar un mundo. ¿Sabe? Ese es el milagro de Dios en la vida del hombre. ¿Sabe? Un día nosotros estábamos literalmente como gusanos arrastrándonos en el pecado, arrastrándonos en la oscuridad, en las tinieblas, en la muerte, y el Señor produjo en nosotros una transformación, producto de que hubo un arrepentimiento, de que hubo una conversión genuina. Entonces allí viene el cambio gestado, generado por el mismo Espíritu Santo de Dios que opera y obra en nuestras vidas. Dice este mismo capítulo 3 de Hechos, versículo 26, cuando Dios levantó a su siervo, a Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios hizo en nosotros una transformación. Y ahora el Señor nos abre todo un mundo de posibilidades, todo un mundo de propósitos divinos, todo un mundo de sueños de Dios para que usted y yo caminemos y volemos sobre esos sueños y le creamos a Él que Él fue el que hizo posible,
Y dice la palabra ahí en Filipenses 1, versículo 6, me encanta, porque el apóstol Pablo dice, estando convencido de esto, estando persuadido de esto, ¿de qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel, mi amado hermano, que comenzó la buena obra en cada uno, será fiel en completarla. ¿Sabe? El que comenzó la obra en cada uno de nosotros cuando vinimos a Él arrepentidos, cuando entonces escuchamos la voz de Jesucristo y tuvimos ese encuentro con Cristo, así como lo tuvo Saulo, y entonces empezamos a caminar agarrados de la mano de Él, y Él empezó a hacer la transformación. Él sigue cada día generando en nosotros ese cambio, esa transformación. Es necesario, mi amado hermano, que cada uno de nosotros entonces vivamos esa metamorfosis. ¿Sabe? Es dejar de ser un peso para entender que ahora es $1. Es el cambio que ocurre cuando una persona estaba soltera y ahora está casada. Pasó de un estado a otro estado. Ahora ya no es más soltero, ahora está casado. Es el cambio que ocurre cuando una persona estaba muy pobre y ahora tiene algo de dinero. Sí, son cambios definitivamente. Es el cambio que ocurrió en la casa de cambios del cielo, cuando usted y yo llegamos allá a la presencia del Señor, y Él entonces nos quitó los trapos de inmundicia y nos vistió con las vestiduras de Cristo para que usted y yo seamos una nueva criatura. Es el cambio que ocurre cuando decimos entonces, 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. Si alguien está en Cristo es nueva criatura, somos nuevos. Ese es el cambio que el Señor gestó en nosotros. Encontramos una historia que me llamó bastante la atención, y es la historia de una subasta que se estaba realizando. Un hombre muy pudiente había muerto, pero no dejó herederos este hombre. Y el subastador, después que ya había subastado las mayores antigüedades que había allí de valor, por allá vio un violín, y aquel violín estaba desafinado, estaba viejo, estaba golpeado, las cuerdas estaban destempladas, y él agarró el violín y con una sonrisa en su cara lo pensó: esto como que ni vale la pena que yo le ponga un valor a esto. Y levantó el violín con una sonrisa en su cara y dijo: se abre la subasta, ¿quién oferta $1? Y pasó un tiempo y por allá una persona levantó la mano. Ahora, $2 a la una, $2 a las dos. Y cuando iba a decir $2 a las tres, se levantó un viejito, un ancianito, y agarró el violín, interrumpió la subasta inmediatamente, aquellas cuerdas destempladas, lo afinó y agarró el arco y empezó a entonar una melodía que dejó en aquel lugar un silencio y dejó a las personas expectantes de lo que estaba ocurriendo. Todos fueron impactados de escuchar lo que aquel violín viejo, que nadie daba más de $2, el sonido que estaba saliendo de aquel violín. En ese momento el subastador ahí sí se puso erguido y agarró nuevamente el violín, interrumpió a este maestro que estaba ejecutando esa maravillosa melodía, y entonces dijo: el precio del violín, $1,000. ¿Quién da $1,000? Alguien levantó la mano. $2,000. Alguien levantó la mano. $3,000. $3,000 a la una, $3,000 a las dos. El violín fue vendido en una buena cantidad, para no ser tan larga la subasta. Fue vendido el violín y la gente se preguntaba: ¿qué fue lo que ocurrió si antes de que ese abuelito agarrara ese violín y lo tocara, nadie daba sino $1 o $2? ¿Por qué se terminó vendiendo en esa cantidad tan grande? Y la respuesta es: porque el maestro lo hizo sonar de esa manera. ¿Sabes? La transformación que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos ese violín viejito, ese violín que nadie da un centavo. Somos ese violín destemplado, sucio. Somos ese violín envejecido.
pero en las manos del Señor, escuche bien, entonces Él lo hace sonar de una manera y Él pagó con precio de sangre para que usted y yo entonces ya no seamos esos mendigos, ya no seamos esas personas llenos de pecado, pecadores e inmundos, sino que ahora seamos hijos. Ahora seamos herederos, ahora seamos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Ahora seamos hijos de Él, llenos del Espíritu Santo, hijos de Él que fuimos perdonados porque un día nos arrepentimos, hijos de Él que fuimos convertidos porque un día realmente hubo un cambio de dirección en nuestra vida. Dejamos el pecado para caminar rumbo a la santidad. Hijos de Él que fuimos transformados porque decidimos escuchar su voz, obedecerle y abrir la puerta de nuestro corazón para que Él viniese a nuestras vidas. Terminamos entonces con el versículo, ¿verdad?, central. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Mira ese maravilloso oasis que tenemos allí. Pues sí, en medio de este tiempo difícil, el Señor dice: yo tengo para ustedes tiempo de refrigerio. La palabra del Señor nos dice allí en el Salmo 23, y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Esos son los tiempos de refrigerio que Él nos da en esos lugares de delicados pastos donde nos hace descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Es allí, en ese oasis, donde usted y yo podemos descansar. Es en ese refugio, es en esos arroyos tranquilos donde Él nos da del agua de vida. Dice el versículo 3, Él renueva mi fuerza. ¿Sabe? Es allí en esos tiempos de refrigerio donde hay un descanso espiritual para su vida, donde Él renueva las fuerzas del cansado y aún le da fuerzas al que no tiene ninguna. Es allí donde dice que Él me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Son tiempos de refrigerio para su iglesia. Y sabe, en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es ese tiempo de refrigerio allí en la sombra del Altísimo. Sabe, donde ya no está pegando ese sol en el desierto, sino que ahora estamos allí en su oasis para descansar y poder confiar en Él. Y dice el Salmo 121, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es el Señor el que nos da esa sombra, y dice: el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Solamente tienes que arrepentirte, escucha bien. Tienes que convertirte de los malos caminos y tienes que abrir la puerta de tu corazón, decirle al Señor: aquí está mi vida para que tú la transformes. ¿Quieres entonces este día tener un oasis, un tiempo de refrigerio? ¿Quieres poder vivir de hoy en adelante en los brazos del Creador, en tiempos de refrigerio, y salir de aquel mundo de angustia, de ansiedad, de tribulación, y venir y descansar en Él? ¿Sabe? No es que te estoy diciendo que a partir de hoy no va a haber más problemas, no va a haber más tribulación ni sufrimiento. Sí va a haber, pero sabe, cuando estamos sujetados de su mano, estamos en un tiempo de refrigerio. Mis amados, vamos entonces a tener una oración este día, pidiéndole al Señor. Primero vamos a orar con las personas que hoy quieren entregarle su vida al Señor y quieren arrepentirse. ¿Sabe? Cuando Pedro le habló allá al pueblo de Israel, lo que él realmente, inspirado en el Espíritu Santo, les estaba diciendo: es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de convertirse de los malos caminos. Es tiempo entonces de dejar de ser ignorante de la palabra de Dios y poder recibir la vida eterna. Es lo que Dios te dice este día, amigo, que has estado escuchando la palabra del Señor. Él quiere que tú tengas un tiempo de refrigerio, pero antes tienes que arrepentirte. Tienes que convertir tu vida al camino del Señor y dejar ese camino por el cual ibas caminando, ese camino de pecado. Y el camino del Señor, ¿sabe? No es que es un camino ancho y un camino donde no hay dificultades. Es un camino estrecho, dice la palabra, pero ¿sabe? Es agarrado del Señor y allí va a haber un tiempo de refrigerio. Vamos a orar entonces.
Solamente lo que tienes que hacer este día es invitar a Jesucristo a que venga a tu vida, que Él te perdone, pídele perdón, arrepiéntete este día, pídele al Señor de todo corazón, dile que realmente tú quieres dejar el pecado, que quieres convertirte ahora para ser un hijo de Él, que antes era un hijo de maldición, un hijo del diablo y que ahora quieres ser un hijo de Dios. ¿Sabe? Es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Ora conmigo entonces y dile al Señor, transfórmame. Hoy abro la puerta de mi corazón, dile al Señor, para que vengas y me hagas una nueva criatura. Ore conmigo, por favor. Diga, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, este día te entrego mi vida. Abro la puerta de mi vida, de mi corazón, para que vengas a morar en mí. Dile, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones. Hoy me convierto al camino de Jesucristo y dejo atrás ese camino de maldición, de pecado. Hoy me convierto para ser un hijo tuyo, un hijo de bendición, para vivir en esos tiempos de refrigerio. Y dile al Señor, te pido, Señor, que me transformes, que generes en mí esa metamorfosis de que ese hombre viejo de pecado, de inmundicia, ya no esté en mi vida, sino que ahora esté el hombre renacido, el hombre de Dios, el hombre, el Hijo de Dios, para bendición. Te pido, Señor, dile que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te declaro como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero felicitarte en esta hora y decirte bienvenido a la familia del Señor. ¿Sabes? La oración que has hecho hoy te hace un hombre nuevo, te hace una persona convertida para ser un hijo de Dios, para que Él cada día vaya completando esa obra de arte que va a hacer en tu vida. Solamente lo que tienes que hacer es presentar el lienzo de tu vida a los pies de Cristo para que Él siga escribiendo la historia de lo que va a seguir haciendo en tu vida. Te felicito y este día te motivo a que sigas leyendo la palabra, a que puedas seguir sintonizando los servicios de la iglesia, a que ores cada día al Señor y le entregues tu vida al Señor. Y para eso quiero informarte que puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube. En el canal de YouTube, ahí tiene todas las prédicas que tenemos allí desde el 22 de marzo. Y por favor, si quieres recibir discipulado para seguir conociendo al Señor, toma nota de este número, 0424-709-7079. Por favor, escríbenos allí, por favor. Quiero recibir discipulado, quiero recibir los devocionales diarios y graba ese número en tu teléfono como Iglesia Gran Campaña de Fe para que puedas recibir los devocionales diarios. Dios te bendiga. Iglesia, vamos a orar entonces para ser despedido. Y vamos a orar diciéndole al Señor, Señor, yo quiero vivir en esos tiempos de refrigerio. Y vamos a orar por los enfermos, declarando en el nombre de Jesús y creyendo que el Señor Jesús es el que sana en esta hora. Ore conmigo, por favor. Y si tiene alguien allí, tómele de la mano. Padre nuestro, en esta hora estamos tan agradecidos, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, que es dulce, que es grande, que es hermosa. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado con tu palabra y nos estás ministrando con tu Santo Espíritu, Señor. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, clamando, Señor, que sigas transformando nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que sigas llevándonos de tu mano, Señor, para vivir esos tiempos de refrigerio, Señor, cada día en la paz que viene de ti, en el gozo que viene de ti, Señor, en la bendición de ser tus hijos, Señor. Síguenos llevando, Señor, en el aliento, Señor, de tu brazo fuerte. Síguenos llevando, Señor, de tu mano. Síguenos renovando, síguenos dando fuerza, Señor, para seguir adelante. Señor, queremos vivir en ese oasis, Señor, de esos tiempos de refrigerio que tienes para tus hijos. Gracias, Señor, te damos este día. Padre, en esta hora también oramos por el enfermo, Señor, y clamamos este día en el nombre de Jesús. Todos los que están allí en casa, por favor, pónganse la mano en la parte afectada. Por favor,
y clame al Señor en el nombre de Jesús y entienda en esta hora que es Jesucristo el que te está sanando, el que ya lo hizo por ti. Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Ahora mismo lo creemos y lo recibimos, esa parte afectada. Ahí está el fuego de tu Santo Espíritu trayendo calor sobre esa área y diciéndole a esa persona que fue sanada en esta hora, porque hemos orado y te has glorificado en Jesucristo, y Jesucristo ha venido a sanar a cada una de estas personas. Muchas gracias, Señor. Padre, hoy te bendecimos, te damos gloria, honor y alabanza, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Seguimos entonces orando y viviendo en tiempos de refrigerio. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.